Mientras regresan los padres de familia, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Les voy a pedir que vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. El día de hoy, dado tarea de poder traer la palabra en esta mañana, les voy a pedir allí donde ustedes están, con levantar una oración para tenerme en esta tarea que el Señor me ha dado el día de hoy. Marcos 12, versículos del 13 al 17, dice así. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y las inscripciones? Y la inscripción, perdón. Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre bueno, Señor, en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, danos oídos, inclina nuestros oídos, Señor, a ella. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tienes para decirnos el día de hoy. Padre, y ayúdame a mí, Señor, en esta tarea. Tú nos conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Conoces mis debilidades, mis limitaciones, mis torpezas, mis flaquezas, mis luchas. Ayúdame, Señor, en esta gran tarea, en este privilegio de poder compartir tu palabra en esta mañana. Nos quedamos en tus manos, Señor, y que todo sea para tu honor y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, conocido por muchos, yo creo que por todos, y del cual se extrae una frase muy famosa, muchas veces usado tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, y se usa siempre con la intención de ser objetivos y de reconocer méritos ajenos. Y decimos: hay que ser justos, al César lo que es del César. ¿Verdad? Sin darnos cuenta de las implicaciones teológicas que hay en esta respuesta que fue dada por nuestro Señor Jesucristo a una serie de preguntas que le venían haciendo para tratar de desacreditarlo en la última semana de su ministerio aquí en la tierra. Vamos a ver una vez más cómo estos grupos de líderes religiosos y políticos que existían en el tiempo de nuestro Señor se acercan uniendo fuerzas para enfrentarse nuevamente a Él. Y la pregunta, entre comillas, era si era lícito o no pagar impuestos al César, y no porque realmente hubiera una sincera preocupación de saber la verdad en que si debían de hacerlo o no, sino porque en la hipocresía de sus corazones, y es lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje, tenían la intención de que dijera algo que se inculpara, ya sea ante los romanos o ante el pueblo judío, y así atraparlo y tener la excusa perfecta para matarlo. Recordemos que Jesús acababa de entrar días antes a Jerusalén, de ser recibido por las multitudes como rey.
entró al templo y prácticamente barrió, lo limpió al ver todo el abuso y la corrupción que se había alojado allí para beneficio de los que estaban a cargo del templo. Cada vez más nuestro Señor iba minando la autoridad de estos líderes religiosos cuando exponía abiertamente su hipocresía, cosa que ellos trataron de hacer al preguntar: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Quién había sido su rabino? ¿Quién le había dado esa facultad, ese poder para hacer estas cosas? Esto lo vimos en el capítulo anterior, que nuestro pastor ya dio el mensaje. Pero Jesús va a dejar al desnudo su incapacidad y cobardía al no poder ni querer responder a la contrapregunta que Jesús les hizo acerca de si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. El pasaje que vamos a ver el día de hoy también se encuentra en Mateo 22 y en Lucas 20. Y lo que dicen referente a este hecho va a darnos un poco más de luz y va a ayudarnos en algunos detalles de lo que realmente estaba pasando. En Mateo, según las diferentes versiones, dice que los fariseos deliberaron, consultaron entre ellos, haciendo evidente que fue intencional y de una manera deliberada de cómo hacer que Jesús cayera en una trampa y de hacer que tropiece en algo que hiciera o en algo que dijera para poder deshacerse de él. Lucas nos dice que estos líderes tenían temor del pueblo porque habían entendido por medio de la parábola que Jesús acababa de decir, conocida como los ladrones malvados, y que nuestro pastor expuso el domingo pasado, habían entendido que los hacía a ellos responsables de robar, de usurpar lo que le pertenece a Dios. Cuando ellos debían de administrar bien lo que se les había confiado. Además agrega que acechándole le enviaron espías para sorprenderle en alguna declaración con el fin de entregarlo a las autoridades. Así que empiezan una vez más estos hombres influyentes, estos fariseos, a confabularse. Ya habían tratado de varias maneras de prenderlo, de echarle mano, de agarrarlo en alguna falta de la ley, pero sin éxito alguno. Así que en este pasaje vamos a ver 3 escenas, 3 puntos. Una pregunta hipócrita, producto de sus corazones, versículos 13 y 14. Luego Jesús daría una respuesta contundente en el versículo 15 hasta la mitad del versículo 17, que los dejaría sorprendidos, la última parte del versículo 17. El versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Así que esta vez se unen fariseos y herodianos, que eran grupos que aparecieron durante el periodo intertestamentario o periodo de cautiverio que tuvo el pueblo de Israel, y cada uno de ellos, cada grupo buscaba su propio bienestar, cada uno buscaba sus propios beneficios. Los fariseos eran una secta judía, un grupo conservador que cuando empezaron probablemente tenían buenas intenciones de hacer volver al pueblo a la obediencia a Dios. Interpretaban la ley y enfatizaban en la piedad, siguiendo también las tradiciones orales de los rabinos, pero lo hacían de una manera legalista. Imponían esas interpretaciones al pueblo, pero que ellos mismos no querían ni podían cumplirlas. Eran ejemplos solo de una formalidad externa, pero muertos sin vida por dentro, y Jesús mismo los llamaría
más adelante, sepulcros blanqueados. A ellos no les importaba la gente, les importaba más la opinión que la gente tenía sobre ellos. Habían hecho de su legalismo y de su celo por seguir las tradiciones prácticamente un ídolo. Odiaban a Roma y eso incluía el pago de los impuestos. Estaban los herodianos, otro grupo de judíos influyentes que eran leales a los intereses de Herodes y que gracias a eso tenían grandes cargos políticos. Solo buscaban el beneficio propio, no les importaba sus raíces, eran oportunistas que apoyaban la sumisión a Roma y el pago de impuestos era un ejemplo de eso. Cualquiera que se rehusara a pagarlos se constituía abiertamente enemigo de Roma y podía ser condenado a muerte. Por eso el pueblo judío odiaba a los recaudadores de impuestos, porque eran también judíos contratados por el Imperio Romano y que muchas veces subían el precio de los impuestos para sacar provecho y enriquecerse a costa de su propio pueblo. Aquí están representados tanto el poder religioso y el poder político queriendo hacerle frente a Jesús. La falsa religión y la mundanalidad unidas en odio contra nuestro Señor, porque siempre exponía su real condición. Aun cuando los fariseos no tenían nada en común con los herodianos, es más, podría decirse que no podían ni verse entre ellos, por lo que cada uno representaba, no les importó formar una alianza con tal de llevar a cabo lo que tenían en mente, para que sus intereses no corrieran ningún peligro. Al parecer, eran siempre el mismo grupo de fariseos los que estaban detrás de Jesús, haciéndole preguntas para que tropiece y así poder restarle autoridad. Y ya se habían dado cuenta que no podían ocultar sus oscuras intenciones de él. Siempre los exponía, siempre los dejaba al desnudo. Y pensaron ser más astutos que nuestro Señor. Imagínense esta escena. Estos fariseos desesperados, con la sangre en la cabeza, porque hasta ese momento no podían encontrar nada ilícito, nada de qué culparlo, y hablando y tramando entre sí diciendo: Jesús ya nos conoce, no vayamos nosotros, enviemos pues a nuestros discípulos. Ahora deciden enviar a sus propios discípulos junto con este grupo de herodianos, pensando que Jesús, al ver a otro grupo haciendo preguntas, no notaría, o mejor dicho, no se diera cuenta todo lo que habían tramado en contra de él. Estos eran los espías que simularían ser justos ante Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Está en Mateo 22, 16, la primera parte, dice: y le enviaron los discípulos de ellos junto con los herodianos. Y en Lucas 20, 20 dice: y acechando enviaron espías que se simulasen justos. Así que se acercaron con esta hipocresía, con este plan en mente, donde se encontraba nuestro Señor. Y como dice en el versículo 14, vinieron ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y en esta parte, si bien el reconocimiento que hacen de Jesús es verdadero, la intención con la que la dicen no. La intención es adularlo. La intención es apuntar al ego, creyendo que podría ser como cualquier otro hombre. Porque el ego, el yo del ser humano, es la idolatría de todos los tiempos. Y esto empieza en Génesis
allá en el Edén, cuando la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no moriréis. Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos se abrirán, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Esa fue la primera adulación. Y ya sabemos las consecuencias que produjo. Mis hermanos, aunque no recuerdo qué pastor reconocido dijo que dentro de nosotros hay un fariseo pequeño que lucha por salir, no dejemos de orar, y si oramos, sigamos orando por los líderes que conducen esta iglesia, para que el Señor no permita y guarde de la hipocresía, de la inconsistencia, de la falsa enseñanza, del deseo de protagonismo, de buscar prestigio, de abuso de autoridad, porque esa es la tendencia del corazón humano, que rápidamente va detrás de esas cosas y que fácilmente levantamos esos ídolos en nuestros corazones. Oremos para que sigan conduciendo esta iglesia con todo el temor y con todo el amor al Señor y fidelidad a su palabra. Así que empieza la salamería. Yo creo que todos conocemos esa palabra. Empieza la adulación a Jesús. Y una definición de adular que encontré es la siguiente. Primero, que no es lo mismo que elogiar. Ellos no estaban elogiando al Mesías por algo que hubiera hecho. Ellos estaban adulando por algo que ellos querían hacer. ¿Y por qué se echa con una motivación egoísta? Para sacar provecho de la situación. Y la definición es dar a una persona motivos de satisfacción o engreimiento por medio de cumplidos excesivos, ya sea con palabras, gestos, ademanes, acciones o sometiéndose a su parecer con el propósito de ganarse su voluntad. Lo que querían lograr estos fariseos era ablandar el corazón del Señor para que no esté tan a la defensiva y ver si cae en la trampa y les dice lo que ellos querían escuchar. Con esta hipocresía disfrazada de alabanza, van a poner a prueba una vez más la autoridad de nuestro Señor. Lo reconocen como maestro, un título que solo era dado a un rabino. Y aunque ellos no lo creían así, Jesús es el maestro por excelencia. Él enseña la verdad, lo enseña de palabra, con el ejemplo, sacrificialmente y con un corazón humilde en dependencia del Padre para hacer la voluntad del Padre. Y es que nosotros debemos imitarlo. Y no solo los que se paran aquí en el púlpito deben proclamar la verdad. También en el discipulado uno a uno debemos enseñar y debemos llevarlo a la verdad de las Escrituras. Al presentar el Evangelio debemos decir enteramente lo que la Escritura dice acerca del hombre y acerca de Dios. Debemos presentar la verdad de lo que dice acerca del matrimonio, acerca de que Él creó hombre y mujer. Les debemos decir la verdad acerca de lo que es la ideología de género. No debemos callar, mis hermanos, al decir la verdad. Le dijeron además que enseña la verdad, que era justo, recto. Jesús enseñaba la verdad porque Él es la verdad. A diferencia de la verdad de este mundo donde es relativa y cada uno vive engañando y engañado, teniendo su propia verdad, Jesús le decía a Pilatos en Juan 18, antes de ser crucificado, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y este momento me va a llevar a pensar a mí en Juan 10, hablando del buen pastor, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. La respuesta que dio Pilatos a manera de pregunta diciendo ¿qué es la verdad? Mostraba que a pesar de que Jesús le acababa de decir yo doy testimonio a la verdad,
oye mi voz, oye todo lo que se dice de mí, oye todo lo que yo te he dicho. Aún no conocía la verdad y por consiguiente no era parte del redil. Le dicen, no haces acepción de personas, miras a todos por igual y que tus enseñanzas van de acuerdo con nuestra ley. Y es verdad, para nuestro Señor todos tienen el mismo valor, judío o griego, esclavo, libre, rico o pobre, pues todos somos obras de sus manos. Él ofrece salvación a todo hombre sin importar su estatus o nacionalidad. Él no hace excepción de personas y es verdad. Por eso todos son culpables por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre fue el mismo. No cambió según la atmósfera en la que estaba, y sí que era una atmósfera tensa y negativa en ese momento. Así que el mensaje del Evangelio es para todos, la gracia es ofrecida a todos. Algunos la rechazarán, otros la recibirán. Él ordena que todos se arrepientan, algunos lo harán, otros amarán más su pecado. Jesús nunca rechazó ni rechazará a nadie que venga a Él. Podría resultar irónico que ellos mismos no tomaran en serio las palabras con las que se dirigieron hipócritamente a Jesús. Esa declaración había sido una invitación a examinarse a sí mismos y reconocer a Jesús como el Mesías que tanto estaban esperando. Pero el hecho de que decían una cosa y pretendían otra distinta muestra la condición de un corazón corrupto por el pecado, donde la malicia, la falsedad, la hipocresía se habían convertido en un hábito. Así que luego de esta falsa adulación vendría una interrogante que aparentemente lo pondría entre la espada y la pared. Estos falsos aduladores estaban confiados que con la respuesta que Jesús diera no tendría escapatoria. Y la pregunta es la siguiente, en el mismo versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y vamos a detenernos aquí por un momento, porque esta pregunta no es una simple pregunta sobre un pago que debía de hacerse, porque los fariseos, como conocedores de la ley, sabían como principio que todo el pueblo y aún los gobernantes de Israel debían ser fieles, someterse, pagar sus impuestos, aun cuando el rey que los gobernara fuera extranjero. Esto se ve en Jeremías 27, cuando Dios, por medio del profeta Jeremías, ordena esto al pueblo de Israel: someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey de Babilonia, y además que no prestaran oídos a los profetas que digan lo contrario, porque perecerían. Así que esta pregunta que le fue planteada a Jesús realmente parecía que no había salida. Porque al preguntarle si es lícito o no, estaban reconociendo y dándole la autoridad de interpretar la ley de Moisés, que hasta ese momento solo ellos se adjudicaban esa labor. Si Jesús dijera que no debía pagarse tributo, era ponerse en contra del César abiertamente, que se consideraba a sí mismo un ser divino. Y los herodianos que se encontraban en ese momento lo acusarían de sedicioso y de ir en contra del César y de todo su gobierno. Y si dijera que sí debía pagarse tributo, se pondría a todo el pueblo en su contra. Perdería toda credibilidad delante de sus discípulos y delante del pueblo que hasta ese momento lo habían recibido como rey. Además estaría diciendo que el César es mayor que Moisés y su ley.
y se vería como colaborador de los invasores romanos. Pero Jesús, quien conoce lo que realmente hay en nuestros corazones, sabía que estaban tratando de que dijera algo que se autoincrimine. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Sus adversarios pensaron que podían engañar y ser más astutos que Jesús y tenderle una trampa. Y mis hermanos, ustedes no se han dado cuenta que las personas que nos conocen y que saben que somos cristianos tratan de ponernos siempre una trampa, de probar nuestra fe, de hacernos caer en sus preguntas de doble sentido, en sus bromas, en sus discusiones. Y debemos saber discernir cuando realmente tienen una duda acerca de lo que creemos o si simplemente, a igual manera como hicieron con el Señor, se nos acercan hipócritamente para tentarnos. Los fariseos además estaban esperando una respuesta que los libre de la responsabilidad de sus actos. Ellos querían matarlo, pero no podían según la ley. Solo esperaban que Jesús se pusiera solo la soga al cuello con la respuesta. Decían adorar a Dios, pero querían ver muerto al Hijo de Dios. Y mis hermanos, la hipocresía es parte del pecado del hombre. Y en su traducción original es ser un actor que cubre su identidad real, que asume un papel que no es. El pastor John MacArthur le dice farsante espiritual. Es un pecado que Dios aborrece y que lamentablemente la iglesia no es inmune a eso. En Isaías 29, Dios mismo dice que el pueblo le honraba de los labios para afuera, externamente, pero que sus corazones estaban lejos de él. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? Y en Job 36:13 dice que los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Jesús va a hacer una dura advertencia de juicio contra estos fariseos por la hipocresía en sus corazones y la forma como lideraban al pueblo. Que el Señor conozca nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, debe ponernos a meditar seriamente y tener cuidado de presentarnos con una fachada en mi oración, en mi servicio, en mi adoración, de ser un farsante espiritual en mi vida como creyente. Mi amigo, tú que nos acompañas el día de hoy o que nos vienes visitando, tú sabes que Dios tiene un atributo que es la omnisciencia. Y es que Él todo lo sabe, lo pasado, lo presente, lo futuro, tus pensamientos, tus intenciones. ¿Qué es lo que realmente te trae a la iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Te gustan las alabanzas? ¿El pastor habla bonito? ¿Te gusta más que la iglesia católica? ¿O solo vienes a calmar tu conciencia? Voy, quedo bien con todos y mi amigo, no me malinterprete, pero quiero que sepa que en Cristo no es sentirse bien. Cristo no busca que simpatices con Él. Él quiere que vengas a Él, porque no existe otra cosa más urgente que necesite el hombre que venir a Cristo. Él dice: porque todo aquel que viene a mí no le echaré fuera.
Mi amigo, y si tú no vienes a Él, si no rindes tu vida a Él, es porque estás afuera de Él. Jesús, al conocer la hipocresía con la que venían, muestra una vez más su paciencia y su misericordia con ellos, aun cuando sus intenciones no son buenas, les da la respuesta. Y vemos una vez más ahí su longanimidad, porque el pastor predicó la semana pasada, la paciencia que tiene Dios con nosotros. Así que nuestro Señor pide que le traigan una moneda. En el pasaje que está en Mateo lo registra de esta manera: traedme la moneda del tributo, y le trajeron un denario. Roma había obligado a los pueblos que estaban bajo su dominio a pagar diferentes tipos de impuestos, los cuales servían para pagar a los soldados, a los licenciados, funcionarios, proveedores, y otro tanto iba directamente al incremento patrimonial del emperador. Y dentro de esos impuestos existía uno que es el pago como tributo a César, que cada ciudadano que vivía bajo el dominio de Roma entre los 14 o 70 años, más o menos debía de pagar una vez al año. Este denario era una moneda de plata que equivalía a un día de trabajo de un obrero. Se dice que esta moneda habría sido emitida por el mismo emperador Tiberio, que era quien gobernaba durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos verificar en Lucas 3. Y era diferente a todas las demás monedas que circulaban en ese momento. El pueblo judío tenía su propia moneda, que era el siclo y el medio siclo, con los que ellos pagaban sus impuestos al templo. Pero el tributo a Roma debía pagarse con moneda romana, y aceptar esa moneda constituía en reconocer la soberanía del emperador sobre todo el pueblo de Judea. El denario era la moneda con el cual los pueblos sometidos debían pagar el tributo. En resumen, esta moneda en particular representaba el poder y la riqueza. Simbolizaba la divinidad con la que el César se autopercibía, y representaba también la autoridad y la opresión de César sobre el pueblo que había sido invadido. Dicen los historiadores que era una pena capital usar estas monedas que tenían su imagen en los baños y en los burdeles. Este tributo que debía dar cada ciudadano a Roma, muchos dicen que este era el impuesto que más odiaba el pueblo de Israel, porque la impresión en la moneda y la obligación de usar esas monedas para ellos era considerado como una ofensa contra Dios. Así que después de recibir la moneda, Jesús pregunta en el versículo 16, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron, de César. Y esta pregunta Jesús no la hizo porque desconocía lo que había en la moneda, sino que es una pregunta retórica, que no necesitaba responderse, porque era obvio que conocieran la moneda, porque era la moneda que ellos usaban para pagar su tributo al César. La pregunta más bien es, porque en ese tiempo se usaba mucho por los rabinos este tipo de preguntas retóricas para afianzar su autoridad a preguntas hostiles. Así que Jesús, al hacer primero esta pregunta, toma la posición de un rabino, de un maestro, títulos que ellos mismos habían reconocido hipócritamente, para mostrar la autoridad que él tiene sobre todas las cosas y mostrar su infinita sabiduría. ¿Y por qué Jesús primero hace esta pregunta sobre lo que está en la moneda?
Primero porque tiene la imagen de César, y para el pueblo de Israel el uso de estas monedas era interpretado como idolatría. Deuteronomio 5, versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y esta era una clara advertencia contra la idolatría. Y luego se refiere a la inscripción que tiene la moneda. En una de las caras estaba el busto del César con laureles en la cabeza y tenía una inscripción que bordeaba todo el contorno de la cabeza. Que la traducción en español decía: Tiberio César, adorable hijo de Dios Augusto. Y en la parte posterior de la moneda estaba la imagen de una mujer sentada en un trono. Sería Livia, su madre, que representaba la paz romana, sentado con un cetro en la mano derecha y una rama de olivo en la otra, y una leyenda a su alrededor también que decía Pontife Maximus, que en su traducción es máximo pontífice, y a su vez significa sumo sacerdote. Ahora nosotros sabemos ahora a quién se le dice máximo pontífice, ¿verdad? Así que más que ir en contra de la santurronería de los fariseos, iba en contra de toda la persona y de toda la identidad de Cristo, quien es el verdadero Hijo del Dios viviente, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el príncipe de paz, que vino a traer la verdadera paz entre el hombre que se encuentra en rebeldía y en enemistad con Dios. Así que era ir de frente en contra de la identidad de Cristo. No era ir en contra de la hipocresía o en contra de la santurronería de los fariseos. Así que viendo esto, aparentemente su respuesta sería que no se debía pagar ningún tributo a César. Y estos líderes estaban viendo cómo él solito caminaba el precipicio. Pero nuestro Señor nada ni nadie lo puede tomar por sorpresa, ni nadie lo puede hacer caer en ninguna trampa, porque en Él están escondidos, están guardados, almacenados toda la sabiduría y todo el conocimiento, porque Él es el Dios revelado, Colosenses 2, del 2 al 3. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo, apuntando a la pregunta que le hicieron en el versículo 14, va a dar una respuesta y dice: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta asombrosa y contundente. Esta respuesta podría parecer un poco extraña, porque la pregunta solo fue acerca si debían de pagar tributo o no a César, no acerca de qué darle a Dios. Pero fue justamente esa respuesta la que va a dejar a todos los que se encontraban allí con la boca abierta, como dice al final de nuestro pasaje, se maravillaron de él. Los fariseos y los herodianos habían venido a tenderle una trampa, pero la respuesta los confrontaría. Porque estos dos grupos que no tenían nada en común entre ellos, delante de Dios sí. Delante de Dios sí compartían. Ambos se negaban a reconocer sus obligaciones. Los fariseos decían obedecer a Dios, pero se negaban no solo a cumplir con el gobierno terrenal, sino también el reconocerlo como tal y no pagar sus impuestos. El mismo Dios era lo que había establecido. Y los herodianos, que eran leales a Herodes, guardianes de los intereses de Roma, también se negaban
a ser leales con las cosas de Dios. Así que la imagen de César está en la moneda. Denle a César todo aquello que lleve su imagen. Regrésenle su moneda. Y esa declaración es un mandato de Dios. Dar al César lo que es de César nos dice que todo hombre tiene obligaciones que cumplir aquí en esta tierra con aquellos que nos gobiernan, independientemente si sus gobiernos son incompetentes o no, si son corruptos o no, si son inmorales o no. Dios se encargará de eso, porque finalmente es Dios quien soberanamente ha colocado a cada autoridad que existe en la tierra como representante de Dios para que toda persona se someta a ella. Romanos 13, del 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Todas las autoridades, aun cuando su gobierno sea perverso, son agentes establecidos por Dios, permitidos por Dios para castigar el crimen, restringir el pecado y para que haya orden en este mundo caído. En Tito 3:1 también nos exhorta y nos recuerda lo mismo, que nos sujetemos a obedecer a los gobernantes y autoridades y que estemos dispuestos a toda buena obra como consecuencia de la bondad y el amor de Dios mostrada a nosotros en la salvación. Nosotros obedecemos al Señor por amor. Eso es también parte de nuestro testimonio de la vida nueva que tenemos en Cristo. En 1 Timoteo 2 se nos exhorta a orar por ellos, para que gobiernen según los principios y en temor a Dios, y orar para que ellos mismos también alcancen salvación. Y es algo que muy poco hacemos. Debemos estar dispuestos a cumplir con las normas, con las leyes, ejercer nuestros deberes y derechos como todo ciudadano civil. ¿Cuánto más nosotros, los creyentes, debemos cumplir con nuestras obligaciones civiles aquí en este mundo terrenal? Aunque sepamos que nuestra ciudadanía, como está en Filipenses 3:20, está en los cielos y que es donde esperamos con anhelo que regrese nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero como la respuesta no queda allí, sino continúa y dice dar a Dios lo que es de Dios, la pregunta que salta a la vista es: entonces, ¿qué le debemos dar a Dios? Bueno, la respuesta también salta a la vista, pues todo aquello que tenga la imagen de Dios. Y la imagen de Dios está en el hombre. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Todo hombre le pertenece a Dios por cuanto Dios los creó, independientemente de su raza, de la religión que profese, de su inclinación política, de cómo se perciba. El hombre le pertenece a Dios porque lleva su imagen. Pero es una imagen que fue dañada por el pecado en el Edén con la caída del hombre. Con la caída no se fue la imagen de Dios, sino que se corrompió y rompió esa perfecta relación que tenía con Dios.
En Génesis 3 dice que al pecar, hablando de Adán y Eva, fueron abiertos sus ojos y la inocencia que tenían fue reemplazada por culpa y vergüenza que los llevó a esconderse de él. Ya el hombre no puede presentarse delante de Dios sin culpa, está incapacitado para darle a Dios voluntariamente lo que le pertenece a Dios. Pero hay una buena noticia. Y es que en Cristo hay esperanza. Además de que se nos otorga salvación y el perdón de nuestros pecados, también empieza una obra de restauración de su imagen en aquel que pone su fe en Cristo. Pues hemos sido redimidos con el propósito de ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo Cristo. Romanos 8:29. Conforme vamos creciendo en el conocimiento de la verdad y siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Efesios 4:11 en adelante. Lo cual, dejando atrás el viejo hombre, dejando atrás las cosas terrenales, nos revestimos del nuevo hombre que conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Así que esa imagen debe ir formándose progresivamente en la vida del creyente, porque el que empezó en nosotros, en ustedes, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Así que conforme va pasando el tiempo, mis hermanos, el creyente, con el conocimiento de Dios que va adquiriendo, ya no es el mismo como empezó. Hay una obra, es una obra evidente de lo que Cristo hace en el creyente. Empiezan a cambiar nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras prioridades, nuestras inclinaciones, intenciones, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y hermano, a la luz de esta verdad, ¿cómo se ve usted? ¿Qué ha causado en usted, no solo intelectualmente, sino en su vida? ¿Qué ha causado en usted poner su fe en Cristo? La relación que se rompió en Génesis fue restaurada en Él. Ahora podemos conocerlo, amarlo, adorarlo y obedecerlo voluntariamente. Si esto no es así, usted le está dando al César lo que es del César, lo que le pertenece a Dios. Y la Escritura manda a examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe. Mejor dicho, no seamos hipócritas con nosotros mismos, con nuestra fe, porque es algo que va a traer repercusiones eternas. Jesús no estaba poniendo al mismo nivel a César con Dios, sino que estaba marcando una diferencia entre su autoridad y la autoridad limitada de César. Pues finalmente el César también está bajo la autoridad de Dios. Y al mismo tiempo estaba dejando en claro que César no era divino, no era hijo de Dios, no era ni sumo sacerdote, mucho menos traía paz, porque había formado su imperio a través de guerras y sometiendo a los pueblos que conquistaba. Debemos tratar de obedecer en todo las leyes, las regulaciones, los servicios de la autoridad terrenal, hasta que no se vea comprometida la autoridad ni la ley de Dios. Debemos servir a una sociedad caída como a Dios simultáneamente, sin comprometer lo que a cada uno le pertenece. Y eso solo lo vamos a poder hacer en dependencia del Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a capacitar para poder hacerlo.
Debemos dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Debemos dar tributo a Dios. El Salmos 96 del 7 al 8 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Nosotros le damos tributo al Señor cuando nuestras vidas honren su nombre en todas las cosas que hagamos. Porque reconocemos que Él es nuestro Dios, un Dios santo, 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 un Dios justo y Rey sobre todas las cosas. ¿Debemos pagar impuestos? Claro que sí, hágalo. Pero sin comprometer el ser irreprensible delante de Dios. Hágalo con verdad, sin artimañas, honrando a Dios. Y no solo en los taxes, en cada servicio que el gobierno ofrece. Sea veraz en todo lo que dice, en todo lo que llene, porque eso es agradable al Señor. A la hora de ejercer su derecho a voto, decida de acuerdo a los principios de Dios, ponga en una balanza y vea qué candidato es favorable, no a usted, sino a los intereses del Evangelio. No sería justo si decimos que a Dios solo le pertenece al hombre, porque lleva su imagen. Pues la Escritura declara en Romanos 11:36 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El gobierno de Dios está sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Él gobierna la naturaleza, el clima, las estrellas. Él decide cuándo sale, cuándo se oculta el sol. Él está sobre los ángeles caídos y los no. Él tiene la autoridad sobre Satanás. Él tiene la autoridad en lo pasado, en lo presente, en lo futuro. Dios gobierna toda la historia desde la eternidad, de tal manera que todo está hecho para darle gloria a Él. Y la razón por la que Tiberio, Pilatos, Herodes y otros gobernantes se nombran en la Escritura es porque es parte de la agenda de Dios. Isaías 40:23 dice: Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Este es nuestro Dios al que le debemos de dar todo. No podemos actuar como si este plan no tuviera nada que ver con nosotros. Dios nos ha salvado no solo para venir a reunirnos cuando querramos o cuando nos sobre tiempo en nuestras agendas recargadas. Dios nos ha salvado para dar testimonio de Él en un mundo caído de donde Él nos ha sacado. Ahora somos nosotros los que debemos decir cuál es la real condición de la imagen de Dios en el hombre y también cuál es la esperanza. No debemos olvidar, como ya dije, que nuestra ciudadanía no es esta, sino la celestial, así que debemos poner en una balanza nuestras prioridades. A nosotros nos gusta o estamos empezando a saborear, ¿verdad?, la reforma y damos gracias a Dios por ella. Pero eso también debe reformar tu vida, tus pensamientos, tus actitudes, tus emociones, tus reacciones, tu lista de prioridades. ¿Le estás dando a Dios el lugar que tú dices tener que Él tiene en tu vida? ¿Le estás dando a Él tus talentos, tus dones, tu tiempo, tus recursos, la vida que Él en su gracia infinita te ha dado? Ningún imperio, ningún monarca, ningún rey, ningún César, ningún presidente está por encima de Dios. Dios está por encima de todos ellos y de cualquier otro imperio que Él en su soberanía permita surgir. Porque será únicamente para sus propósitos. Los gobernantes, los líderes de este mundo piensan que tienen una agenda 2030, ahora es la 2045 y más tarde habrá otra agenda, pero no saben que es la agenda de Dios la que se está llevando a cabo.
Así que no solo espero que nos maravillemos, sino que meditemos en eso. Y mi amigo, Dios es infinito en su sabiduría, pero no te quedes solo con eso. Él demanda que le entregues tu vida porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Él. Y solamente en Cristo lo podrás hacer. La última parte del versículo 17 termina con se maravillaron. Y al principio pensaba y decía, wow, nuestro Señor sí que es sabio y deja con la boca abierta y maravillado a cualquier ser humano. Aún al más sabio. Y es verdad, la gente se queda maravillado y nos maravillamos con las enseñanzas que hay en la Escritura, pero meditando un poco, lo empecé a ver también con tristeza porque esta parte no termina con y se arrepintieron. Y se arrepintieron de sus pecados y se arrepintieron de sus caminos y de su hipocresía, dejándonos ver que así es el corazón endurecido del hombre por el pecado. A muchos hombres les gusta escuchar de Jesús la historia de la multiplicación de los panes, caminando por las aguas, cómo convierte el agua en vino. Pero cuando le hablan del pecado, de su condición en la que se encuentra, no quieren saber nada. Ponen excusas, frases que no están en la Escritura y que son mal entendidos. Mis hermanos, a mí me gustan las películas, digamos, de Mel Gibson, pero eso no me hace tener a mí ninguna relación con Mel Gibson. A los hombres les gustan las historias de Jesús, pero eso no les hace tener una relación con Jesús. Y cuando se los confronta, dicen, bueno, todos somos pecadores. Dios es bueno, Él ama a todos. Todos somos hijos de Dios. No debemos juzgar, eso dice la Biblia. Y mi amigo, hay una mala noticia. La Escritura dice en Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y únicamente en Cristo puedes tener redención por tus pecados. Por más sincero que hayas sido, o por más buena gente que pienses que eres, por más que cumplas siendo un buen ciudadano, pagando tus taxes, respete las leyes, ayudes al prójimo, la Escritura declara que estás destituido de la gloria de Dios si no estás en Cristo. Pero la buena noticia es que en Cristo hay perdón por nuestros pecados y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Muchos creyentes alabarán las palabras de un sermón. Dirán que estuvo espectacular. Se pueden maravillar aun cuando ningún predicador se compare con nuestro gran Señor y Salvador. Muchos dirán, wow, qué gran sermón. Pastor, me gustó su sermón. Pero no se van a dejar corregir por las doctrinas. Porque aún hay hipocresía en el corazón del hombre. No harán caso a las advertencias de Dios. Seguirán con un corazón hipócrita, adulándolo por fuera, pero rechazándolo por dentro. Debemos pedirle al Señor que tenga misericordia para que ilumine nuestros ojos espirituales para ver la oscuridad de nuestros propios corazones. El Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, por tu palabra. Te pedimos que podamos, a la luz de tu Escritura, podamos examinar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y nuestra vida va de acuerdo a lo que decimos creer. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, aquellos que por primera vez escuchan el Evangelio,
aquellos que no saben su condición real delante de ti, que tengas misericordia, Señor, y que los hagas venir a ti. Esa es la gran necesidad del hombre. Y a nosotros, Señor, redárgúyenos, confróntanos, permite que nos arrepintamos y dentro de nosotros aún existe hipocresía. Que desechemos toda hipocresía, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar esta alabanza.